sobre autoritarismos, democratización y justicia transicional. Son guiados por expertos internacionales y el equipo de Expediente Abierto. El programa de becas para la democracia en Nicaragua revitaliza las voces de estos 20 nicaragüenses en el exilio. Conoce más en www.expedienteabierto.org. El programa de becas para la democracia en Nicaragua de Expediente Abierto impulsa las voces de 20 expresos políticos del grupo de los 222 desterrados en febrero de 2023. Estos becarios representan una diversidad generacional de pensamientos y organizaciones. Los becarios investigan sobre autoritarismos, democratización y justicia transicional. Son guiados por expertos internacionales y el equipo de Expediente Abierto. El programa de becas para la democracia en Nicaragua revitaliza las voces de estos 20 nicaragüenses en el exilio. Conoce más en www.expedienteabierto.org. El programa de becas para la democracia en Nicaragua de Expediente Abierto impulsa las voces de 20 expresos políticos del grupo de los 222 desterrados en febrero de 2023. Estos becarios representan una diversidad generacional de pensamientos y organizaciones. Los becarios investigan sobre autoritarismos, democratización y justicia transicional. Son guiados por expertos internacionales y el equipo de Expediente Abierto. El programa de becas para la democracia en Nicaragua revitaliza las voces de estos 20 nicaragüenses en el exilio. Conoce más en www.expedienteabierto.org. El programa de becas para la democracia en Nicaragua de Expediente Abierto impulsa las voces de 20 expresos políticos del grupo de los 222 desterrados en febrero de 2023. Estos becarios representan una diversidad generacional de pensamientos y organizaciones. Los becarios investigan sobre autoritarismos, democratización y justicia transicional. Son guiados por expertos internacionales y el equipo de Expediente Abierto. El programa de becas para la democracia en Nicaragua revitaliza las voces de estos 20 nicaragüenses en el exilio. Conoce más en www.expedienteabierto.org. El programa de becas para la democracia en Nicaragua de Expediente Abierto impulsa las voces de 20 expresos políticos del grupo de los 222 desterrados en febrero de 2023. Estos becarios representan una diversidad generacional de pensamientos y organizaciones. Los becarios investigan sobre autoritarismos, democratización y justicia transicional. Son guiados por expertos internacionales y el equipo de Expediente Abierto. El programa de becas para la democracia en Nicaragua revitaliza las voces de estos 20 nicaragüenses en el exilio. Conoce más en www.expedienteabierto.org. El programa de becas para la democracia en Nicaragua de Expediente Abierto impulsa las voces de 20 expresos políticos del grupo de los en febrero de 2023. Estos becarios representan una diversidad generacional de pensamientos y organizaciones. Los becarios investigan sobre autoritarismos, democratización y justicia transicional. Son guiados por expertos internacionales y el equipo de Expediente Abierto. El programa de becas para la democracia en Nicaragua revitaliza las voces de estos 20 nicaragüenses en el exilio. Conoce más en www.expedienteabierto.org. El programa de becas para la democracia en Nicaragua de Expediente Abierto impulsa las voces de 20 expresos políticos del grupo de los 222 desterrados en febrero de 2023. Estos becarios representan una diversidad generacional de pensamientos y organizaciones. Los becarios investigan sobre autoritarismos, democratización y justicia transicional. Son guiados por expertos internacionales y el equipo de Expediente Abierto.
Abierto. El programa de becas para la democracia en Nicaragua revitaliza las voces de estos 20 nicaragüenses en el exilio. Conoce más en www.expedienteabierto.org. El programa de becas para la democracia en Nicaragua de Expediente Abierto impulsa las voces de 20 expresos políticos del grupo de los 222 desterrados en febrero de 2023. Estos becarios representan una diversidad generacional de pensamientos y organizaciones. Los becarios investigan sobre autoritarismos, democratización y justicia transicional. Son guiados por expertos internacionales y el equipo de Expediente Abierto. El programa de becas para la democracia en Nicaragua. Como parte de la beca para la democracia en Nicaragua con Expediente Abierto. Expediente es un centro de pensamiento centroamericano que hace varios tipos de investigaciones y donde también corre el programa de la beca para la democracia en Nicaragua. Yo voy a contar un poquito cómo es esta idea de la beca, ¿verdad? La beca surgió realmente en el Hotel Westin, en Virginia, a las 11:30 de la noche. El jueves 23 en jueves 9 de febrero habían llegado, ¿verdad?, nuestros hermanos, los 222, y nos dimos a la tarea de qué íbamos a hacer, ¿no? ¿Qué íbamos a hacer para ubicarlos? Porque había un grupo grande que no tenían vivienda. La verdad es que no sabíamos mucho o casi nada del Nica Welcome Operation, que así se llamó como la operación, como ustedes saben, pero estábamos ahí para ver qué hacíamos, ¿verdad? Para ver cómo ayudábamos. Y el viernes, después de todo el cansancio emocional de recibirlos, de abrazarlos, de darles los teléfonos y asegurar que se comunicaran con su familia, a las 11:30 de la noche comenzaron a pasar. Y me recuerdo claramente que miré al doctor Palé y después miré al grupo de mujeres con doña Evelyn y miré a los chavalos y miré a Víctor Hugo y yo dije, ¿y qué vamos a hacer con tanto conocimiento? No es posible, ¿verdad?, que queden en el aire. Y así fue como surgió. Para mí, silencio y en este proceso de asegurar que vamos a regresar a Nicaragua. En 4 años muy seguramente vamos a estar haciendo este foro en Nicaragua y muy seguramente el desayuno va a ser gallo pinto con tortillas calientitas y cafecito calientito, ¿verdad? Pero por ahora estamos aquí y seguimos en resistencia. Yo voy a hacer voy a hablar un poco del diagnóstico. Nosotros como parte de la beca hicimos un diagnóstico. Está enfocado en los 222 a un año del exilio. Y este diagnóstico sugiere que a pesar del destierro, los mecanismos de incidencia políticos desarrollados inicialmente por estos actores han sido modificados en sus nuevas realidades. Pero lo más importante es que sus perspectivas sobre temas sobre la transición democrática en Nicaragua o el acceso a la justicia para las víctimas de la represión estatal siguen en su esencia intactos. Esto sucede incluso entre aquellos que decidieron darse un espacio para recuperarse física y emocionalmente, para reunificarse con sus familias. Esos valores de seguir luchando y garantizar que podemos hacer algo por construir nuestra democracia y regresar a nuestra Nicaragua están ahí intactos. En ese sentido, el programa de becas para la democracia en Nicaragua de Expediente Abierto surge como una propuesta para atender las condiciones de la vulnerabilidad socioeconómicas y emocionales de este grupo selecto de los 222, que son 20 de los desterrados. Al mismo tiempo fue pensado como una oportunidad para la articulación de esfuerzos prodemocráticos desde el exilio, desde sus nuevas realidades, con el objetivo de revitalizar las voces de estos nuevos exiliados y, como dije, toda esa experiencia de vida acumulada
volcarla en procesos de investigación para la construcción de la democracia. De acuerdo con nuestras indagaciones, este programa ha sido evaluado positivamente por los becarios, al menos en 3 sentidos. Uno, como una oportunidad para tener un ingreso temporal fijo. 2, como una forma de mejoramiento emocional. Y anudado a lo anterior, como un medio para retomar las actividades de incidencia política que habían abandonado tras el encarcelamiento y el exilio, apoyando de esta manera la democratización y el camino desde el terreno mediático y desde la incidencia internacional a través de sus investigaciones. Hoy conmigo están 3 de esos becarios. Quiero también mencionar un poquito antes de presentar a los becarios que la beca está diseñada y fue pensada desde la diversidad de este grupo. De esa forma tenemos el 30% de la beca son mujeres, el 25% de esta beca son jóvenes y la diferencia son adultos que llegaron en el vuelo y que están poniendo toda su experiencia en un proceso de investigación para garantizar la construcción de la democracia en Nicaragua. Entonces están hoy conmigo Víctor Hugo Tinoco, están hoy conmigo también doña Evelyn Pinto y están hoy conmigo John Serna. Voy a presentar a Víctor Hugo. Víctor Hugo nació en julio de 1952 en León, en Nicaragua. Fue dirigente estudiantil y líder guerrillero. Ocupó importantes cargos diplomáticos. Fue embajador ante las Naciones Unidas y también desempeñó los roles de vicecanciller y canciller bajo la ley. Se desempeñó como diputado durante 3 periodos consecutivos, opositor dentro y fuera del Frente Sandinista ante la deriva autoritaria de Daniel Ortega. Bienvenido, doctor Hugo, y gracias por compartir. Doña Evelyn Pinto, además de licenciada en Ciencias Sociales, tiene una maestría en Políticas Sociales por la Universidad Centroamericana. Somos UCA, doña Evelyn. Posee más de 20 años de experiencia elaborando con organizaciones nacionales e internacionales de cooperación. Es excarcelada política, desterrada, confiscada, pero sobre todo es activista, defensora de derechos humanos y feminista. John Serna tiene 28 años, John. De los otros 2 no vamos a decir la edad, ahí la calcula. Es originaria de Matagalpa, Nicaragua. Es originario de Matagalpa, Nicaragua. Es excarcelado y desterrado político, declarado apátrida, miembro del grupo de los 222, activista por los derechos de los estudiantes, niños, adolescencia y medio ambiente. Es ingeniero civil en la Universidad Nacional de Ingeniería en Nicaragua, en la UNI. Así es que, bienvenidos. Aquí estamos y aquí seguimos. Y les vamos a cumplir la promesa del desayuno en 4 años. Voy a pasarle la palabra entonces a Víctor Hugo, me toca, ¿verdad? A doña Evelyn. Ok, me toca a doña Evelyn. Adelante, doña Evelyn. Cada uno de ellos va a hacer la presentación de sus investigaciones. Bien, buenos días. Muchas gracias también por estar aquí presentes tan de mañana con nosotros después de todos estos días de jornada fuerte aquí en el foro. Bueno, primero decirles que el título que lleva este panel de revitalización de las voces de los desterrados es algo que en lo personal me llamó a mi proceso de sanación, mi proceso terapéutico. Y una de las cosas que la psicóloga me había recomendado era recuperar mi voz. Porque yo eso era lo que le decía, ¿verdad? Siento que no tengo voz. Y primero porque al salir había tanto miedo, tanto temor de lo que pudieran las represalias contra la familia, que entonces sentí que me había salido un poco paralizada. Entonces estaba en ese proceso cuando me llegó la convocatoria y yo dije, esta es la oportunidad, ¿verdad? De revitalizar esa voz, darle fuerza a esa voz. Y decidí pues tomar el riesgo
y escribir y apuntarme para la beca. Luego fue el desafío de qué tema abordar. Entonces, viendo pues mi experiencia, mis conocimientos, en qué me había desempeñado durante estos últimos años, encontré que la forma en la que podía yo aportar era el tema de justicia. Porque también era un tema que estaba abordándolo de manera personal. Era el tema de la justicia, el tema del perdón. Y en una ocasión, en una de las entrevistas, me preguntaron, ¿y qué piensa usted del perdón? Y yo en ese momento no supe qué responderle. Entonces me quedé pensando que quizás, así como yo, que no tenía pues en ese momento una respuesta, quizás así estábamos muchos. Entonces dije, quizás es una oportunidad de investigar qué pensamos las víctimas de la dictadura sobre estos temas de justicia y de perdón. ¿Realmente son una contradicción o no? O la consigna ni perdón ni olvido, ¿qué es lo que nos está diciendo detrás de eso? Queremos venganza, queremos hacerle lo mismo. Porque la verdad, como le acabo de comentar a John, cuando uno está preso y en el lenguaje coloquial carcelario te dicen, toda la noche pasé quemando cable. Quiere decir pensando, imaginando, visualizando el futuro, el pasado. Entonces, hay muchas cosas, ¿verdad?, en las que uno piensa y la verdad es que es importante entonces encontrar cómo nosotros podemos dar ese paso para cambiar la dinámica que Nicaragua ha tenido. Nosotros hemos vivido tantas guerras, tantas injusticias, ¿verdad? Esa es la tónica. ¿Quién de nosotros o cómo podemos contar de un proceso realmente de justicia? No lo hemos tenido. Lo que hemos tenido es perdón y olvido. Pasar la cuenta, doblar la página, y todo en nombre de la reconciliación y de la paz. Entonces, somos campeones en tener amnistías. Entonces, eso fue lo que yo decidí investigar, ¿verdad? Yo no soy experta en justicia transicional, ni mucho menos, ¿verdad? Ni tampoco soy abogada. Entonces, la perspectiva que yo planteo en el ensayo es las voces y las perspectivas de nosotras las víctimas. Entrevisté a 8 personas, entre ellos excarcelados de los 222, de la primera generación del 2018, 2019, defensoras de derechos humanos, feministas y familiares de asesinados. Entonces, ¿qué encontré en esa investigación? Primero, una enorme sed de justicia. O sea, indudablemente nosotros no estamos dispuestos a pasar página. Esta vez no, ¿verdad? Hay un enorme deseo de justicia y muchos me decían, yo quiero justicia porque no voy a olvidar lo que me hicieron. Entonces, la demanda de justicia es fuerte, es permanente y tiene sobre todo el respaldo de unas víctimas organizadas, empoderadas. Ese es el otro arista diferente a lo que ha pasado antes, en el cual las víctimas hemos sido siempre como personas aisladas que se dedican o se toman en cuenta en conmemoraciones, ¿verdad?, históricas. Pero ahora no, las víctimas ahora estamos empoderadas, estamos organizadas y estamos demandando justicia. Lo segundo es que estamos claros de que no es un proceso corto, no es al día siguiente de que vamos a lograrlo, es un proceso largo, es un proceso que nos va a llevar tiempo, pero que tenemos que hacerlo. Que también tenemos no solo que enfocarnos en los crímenes de lesa humanidad. Hay un gran sentir de todos
de que debemos ampliar esa justicia a todas las violaciones de derechos humanos que hemos sufrido. Desde los muchachos estudiantes que perdieron sus registros académicos, que perdieron toda su vida académica, los que perdieron sus casas, los que perdieron sus bienes, los que perdieron su familia, que las pérdidas que nosotros tenemos son incontables. Entonces tiene que haber un proceso de justicia transicional no solamente enfocada en aquellos que fueron asesinados, los que fueron violaciones de derechos humanos que hemos sufrido los nicaragüenses, porque fue el Estado en su conjunto que se articuló para violar derechos humanos. Al que estaba herido no lo atendieron, al que estaba en un colegio lo expulsaron, al hijo de un prisionero político, en fin, todos, nuestras familias no les permiten entrar a nuestro país, han sido desterrados también, en fin, y muchos encarcelados. Entonces, esa justicia tiene que abarcar todos estos campos, no únicamente enfocarnos en los crímenes de lesa humanidad. Y ese es un aporte que nosotros como nicaragüenses queremos dar, ¿verdad? En relación a las otras experiencias de los otros países. Bueno, hay muchas más cosas que he encontrado, pero quisiera abordar más bien otro aspecto crucial, que es el tema del perdón. Esa gran pregunta que a varios se las hice y me decían lo mismo. Nosotros no estamos dispuestos a que por el perdón no haya justicia. Por eso es que no hay contradicción entre perdón y justicia, ¿verdad? Porque el perdón es personal, es un proceso que cada uno de nosotros va a llevar adelante. Creo que ya me pasé del tiempo. ¿Estamos bien? Bueno, ya solo para terminar, queríamos presentar algunas de las propuestas las propuestas que me hicieron, porque esa es la otra importante, y es que nosotros estamos no solamente demandando justicia, sino haciendo propuestas. Estamos haciendo propuestas, estamos posicionándonos frente a ese tema, no de una manera pasiva, como les decía, lo estamos haciendo de una manera activa, organizada, en organizaciones de víctimas, en familiares, en AMA, ya nos ha dado ejemplos de todo lo que ha hecho con el Museo de la Memoria, los libros que se han publicado sobre el tema de la memoria. En fin, estamos en posiciones de poder demandar a los tomadores de decisión, a la oposición en su conjunto, de que el paso a la democracia tiene que ser con justicia y que nosotros o las víctimas no vamos a permitir nuevas amnistías ni nuevos procesos en los cuales se pretenda pasar página. Sé que va a ser difícil porque muchos nos dicen nadie negocia para que lo lleven a la cárcel. Es cierto, pero desde ya tenemos que empezar a buscar esa justicia. Por eso, una de las propuestas es buscar la justicia universal. Y ya se está llevando a cabo un proceso en Argentina. Hay otros que tienen procesos frente a la Corte Interamericana de Justicia. Entonces, la justicia internacional, la justicia universal, es un campo que podemos explorar y que tenemos que llevar adelante desde ya. También entonces que nosotros podamos participar de manera activa en el diseño de esta justicia transicional, en la selección de los fiscales, de la Comisión de la Verdad que investigue a fondo todos los crímenes y violaciones de derechos humanos. Nosotros no queremos venganza, no queremos juicios sumarios en donde por ser sandinista o por haber sido del gobierno le vamos a pasar la cuenta a las personas. No, tenemos que tener un enfoque de derechos humanos en el proceso de justicia que vamos a hacerle a esas personas, y eso parte de la investigación. Y una de las grandes ventajas que nosotros tenemos en este momento
es que hay mucha documentación. La CIDH cuenta con cantidad de testimonios, fotografías. Les tocó vivir esto, nos tocó vivir esto en la era digital y hay pruebas fehacientes, ¿verdad?, de todo lo que ocurrió. Entonces no va a ser difícil poder presentar las pruebas y a los implicados. Bueno, ahí estamos ahí. Básicamente eso, que construir, ¿verdad?, la institucionalidad del país, como decía ya, pasa por alcanzar la justicia. Y en la medida en que nosotros podamos llevar y desarrollar estos procesos y que puedan ser, si ustedes se recuerdan cuando llegó la CIDH, cómo el pueblo se volcó a dar sus testimonios en los hoteles donde estaban. Entonces, pensamos nosotros, ¿verdad?, en las propuestas de que algo similar pudiera suceder, en el cual podamos brindar testimonio a esta comisión de la verdad que se pueda crear para verdaderamente profundizar en todos y cada uno de los casos y muchos de los cuales no sabemos. Hay muchas cosas que no nos han dicho, ¿verdad? Y que podemos a través de esos testimonios desarrollarlo, a través de esos tribunales especiales, de hacer estas juntas, ¿verdad?, de testimonio de las personas afectadas. De tal manera, y en conclusión, yo los invito a leerlo, ¿verdad?, todo el ensayo, aquí solo le estamos dando algunas ideas, es que nosotros demandamos justicia con respeto a los derechos humanos, de los violadores de derechos humanos. Podrá ser, no es una contradicción, es una afirmación de que en Nicaragua tenemos que cortar ese ciclo de violencia y ese ciclo de violaciones de derechos humanos y que tenemos que aprender a convivir, y la forma en que podemos hacerlo es sanando nuestras propias heridas. Bueno, lo dejo hasta ahí. Gracias, doña Iris. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, sí, ¿verdad? Para que estemos un poquito con ese tiempo. La siguiente persona que va a hablar es Víctor Hugo. El tema de Víctor Hugo es diálogo y negociación en Nicaragua. Adelante, Víctor Hugo. Bueno, buenos días, amigas y amigos todos. En este trabajo, que más que una investigación, es una sistematización de experiencias personales en procesos de negociación a lo largo de varias décadas, es una sistematización y tratando de extraer conclusiones y lecciones principales, ¿verdad? Yo he encontrado básicamente tres tesis que sostengo, ¿no? La primera es que negociar, dialogar, negociar, es un carril para superar el conflicto y la crisis permanente. No es la ruta, no es la solución única, es un carril de una vía mucho más. Son la organización interna, la organización externa y las presiones, por supuesto. Son como los tres carriles principales sobre los cuales se puede ir avanzando para buscar una solución a la problemática de Nicaragua. Y la tercera tesis que suscribo aquí es que en nuestra historia reciente, por lo menos de los últimos 40 años, el negociar o el no negociar influye en el curso de los acontecimientos. Si negociar, influís, y si no negociar, también influye. O sea, influye en el sentido de que los acontecimientos avanzan en una dirección que pudieran haber avanzado de otra manera. Sobre eso, yo hago una lectura rápida de algunas experiencias personales. Por ejemplo, en los 70,
hubieron dos negociaciones que fueron claves para el resultado del triunfo de la revolución sandinista y el fin de una dictadura de 50 años. Estas dos negociaciones fueron, por un lado, la negociación para la unidad del Frente Sandinista, porque eran tres frentes sandinistas, y por otro lado, la negociación que no se dio, que se pidió, pero que no se dio, entre el gobierno de los Estados Unidos y Somoza. Sin la unidad de los tres frentes sandinistas, se hubiera hecho mucho más difícil la derrota de la dictadura militar de Somoza. Eso es un hecho objetivo. Y se logró, hubo madurez, a pesar de la asimetría de las tres tendencias políticas del Frente Sandinista, supieron tener la madurez para ceder, para conceder y para ir juntos tras el objetivo que era derrotar a la dictadura somocista. La otra gran negociación y que no se dio y que determinó también el curso de la historia de Nicaragua fue la negociación y la presión ejercida por Estados Unidos sobre Somoza para que renunciara, para que negociara y renunciara y buscara una salida pacífica en Nicaragua. Durante prácticamente año y medio, los Estados Unidos pasó presionando a Somoza. Somoza se aferró al poder, se atornilló, que no se iba. ¿Se acuerdan de la expresión, no te vas, te quedas? Era la expresión que usaban para que no se fuera Somoza, los que lo seguían y los que lo apoyaban. Y ese hecho significó el aislamiento total de Somoza, el aislamiento de su aliado estratégico durante 45 años que había sido los Estados Unidos. Los Estados Unidos cortaron a Somoza en todos los sentidos. Lo cortaron financieramente, lo cortaron militarmente, no le daban armas, no le daban municiones, ¿ya? Y lo presionaron diplomáticamente en la OEA y en otras instancias. Hay que decir, inclusive, que para que Somoza pudiera hacerle frente a la insurrección armada del sandinismo, Somoza tuvo que recurrir a algunos contactos mafiosos que tenía en el Senado de los Estados Unidos para ir a Israel a conseguir armas. Y las armas que tenía Somoza eran israelíes, por eso, eran Galil y eran aquellos aviones famosos push and pull de fabricación israelí. Es decir, Somoza se aferró y la historia tomó otro curso. Tomó otro curso, esa es la verdad. Entonces, eso nos dice de que negociar o no negociar marca los acontecimientos en la historia. Y hay algunos otros ejemplos en el terreno. Por ejemplo, el terreno de algunas negociaciones específicas que a mí me tocó asumir, ¿verdad? Por ejemplo, una negociación en Achuapa. Nosotros atacamos un poblado de Achuapa, al norte de León, en el noroccidente del país. Al cabo del primer día de asedio contra la Guardia, yo me doy cuenta que no tengo posibilidad de sacar de su atrincheramiento a los 30 soldados de la Guardia que están ahí con dos ametralladoras de trípode, con mejores armas que nosotros. Y me doy cuenta que necesito encontrar una forma de sacarlo, porque yo llego ahí con las tropas que llego para recuperar las armas y para tomar a ese pueblo. Entonces me dedico a negociar con ellos. Y paso 2 días negociando, convenciendo a sus familiares, convenciendo al cura que lo fuera a convencer, ofreciéndole, y les ofrecí cosas concretas. ¿Verdad? Les ofrecí cosas concretas, como cuáles, cosas muy simples. Respetarles la vida, respetarles la libertad, sacarlos a Honduras y darles dinero. Afortunadamente se había acertado un banco unos meses antes y teníamos dinero para ofrecerles dinero. Tenés que ofrecer para recibir. Y al final, afortunadamente, la Guardia se rindió y no murió nadie en ese combate, a pesar de que hubieron 6 heridos nuestros, ni un herido de la Guardia, y se rindieron. Es decir, mi convicción es que si vos querés resolver un problema, si tenés la fuerza para resolverlo por la fuerza, pues te vas a inclinar para resolverlo por la fuerza. Pero si no tenés la fuerza, tenés del caso de Achuapa. Y no fue fácil. Hubo que convencer a la población
porque las familias de los guardias, de los 30 guardias, vivían en ese pueblo. Y las familias de los guerrilleros que estaban atacando vivían en ese pueblo. Entonces, ¿cómo conciliabas eso? ¿Cómo conciliabas ese dilema? Entonces, los familiares de los guerrilleros querían matar a los guardias que estaban ahí. Hubo que convencerlos y en parte ese fue el video que creo que lo pasaron, donde yo estoy tratando de convencer a los familiares de los guerrilleros, que son los que querían matar a los guardias, que ya se habían ido, por cierto, ¿verdad? Son los que trato de convencer de esa manera. Estos guardias no son somocistas propiamente. El somocista malvado es el millonario que le sirve de base a la familia Somoza. Pero el hombre que por hambre está en la guardia, ese no es un somocista propiamente. Se convirtió en hacía el juego del somocismo producto de su ignorancia, precisamente. Producto de la falta de educación que la dictadura somocista no ha tenido sometido durante 45 años. Y cada guardia en particular, cada guardia como persona. Realmente la negociación fue siempre una necesidad. Eso fue el comienzo de la insurrección, el comienzo. Ya al final de la insurrección me tocó de nuevo algo parecido ya en la ciudad de Jinotega. Cuando Somoza se va, la guardia se desmoraliza. Se desmoraliza, pero se defienden. Resultado, ¿verdad?, es que las guerrillas que están en Matagalpa, tomándose la ciudad, el grueso sale hacia Managua, avanzando hacia Managua, y a mí me envían con una fuerza hacia atrás, hacia Jinotega, que no había sido atacada. Y ahí, en Jinotega, habían 400 guardias bien armados, mucho mejor armados que los 150 guerrilleros que llegábamos a tratar de tomarnos esa ciudad. Sin embargo, afortunadamente, ellos buscan a la Cruz Roja y envían a la Cruz Roja a dialogar con nosotros. Y nos plantean que si les respetamos la vida y si los dejamos estar bajo la autoridad de la Cruz Roja, ellos entregan las armas. Yo inmediatamente acepto. 400 vidas se salvaron posiblemente ahí, de ellos, de nosotros quién sabe cuánto. Es decir, según la circunstancia, entenderse y buscar la salida a los problemas produce fruto, rinde efecto, si se sabe hacer de manera correcta. Después, en la década de los 80, hubieron cantidad de negociaciones. Una guerra terrible, una guerra que comenzó como una guerra de agresión de los Estados Unidos, ¿verdad?, a través de una guerra de agresión contra segunda parte de la década de los 80 es una verdadera guerra civil. Son los jóvenes de las ciudades que respaldan al Frente Sandinista matándose con los jóvenes del campo que respaldan a la contrarrevolución. Esa fue la realidad de ese momento. Entonces se buscó una primera negociación en Manzanillo, hubo una negociación con los Estados Unidos, me tocó presidir la comisión negociadora, tuvimos 9 encuentros en México, en el Pacífico mexicano, tuvimos 9 encuentros ahí, pero no fue posible en el 83. No fue posible en el 83 resolver eso. ¿Por qué no fue posible? Porque no estaban dadas las condiciones. Eso también tiene que ver con la negociación. Si vos querés resolver un conflicto mediante negociación, tienen que estar de alguna forma dadas las condiciones. Las partes tienen que querer negociar. Las partes tienen que tener la necesidad de negociar. Si no, no hay forma de negociar, ¿verdad? En el 83 no había condiciones. Reagan todavía pensaba que podía derrotar militarmente a la revolución, y nosotros en el gobierno sandinista pensábamos que todavía podíamos derrotar militarmente a la contra a las alturas del 83. Entonces, esas 9 negociaciones desafortunadamente no se enfocaron en nada. Después se dio Contadora, 84-85, igual, lo mismo, pues no habían condiciones,
Nadie quería ceder, seguían los muertos, seguía la guerra, ¿verdad? Y no se resolvía el problema de ninguna manera, ¿verdad? Y hasta que vino Esquipula, pero Esquipula ya cuando llegó, Esquipula es en el 87. En el 87, ya llevamos 6, 7 años de guerra. Ya todo el mundo está cansado de la guerra. Los pueblos, y no me refiero a Nicaragua, los pueblos centroamericanos, porque hay guerra fuertísima en Nicaragua y en El Salvador, y una guerra bastante fuerte aquí en Guatemala. Entonces, los gobiernos están cansados de estar enfrentando grupos insurgentes. Los insurgentes están cansados de estar guerreando. La economía se está destruyendo, el tejido social se está destruyendo, la gente está muriendo. Entonces, en ese contexto, ¿no? es que se dio. Y hay que decirlo aquí, el acuerdo de Esquipula no fue inspirado por las superpotencias que estaban detrás del conflicto centroamericano, detrás de la guerra de Centroamérica. El acuerdo de Esquipula fue básicamente una necesidad de los centroamericanos, que empezaron a buscar cómo reunirse. Ya después que se firmaron los acuerdos de Esquipula, las potencias se dieron cuenta de que era una posibilidad y que era una oportunidad y empezaron a respaldar esos acuerdos. ¿Verdad? Esos acuerdos, esa es la realidad ahí. Y Esquipula por eso fructificó y vinieron las negociaciones. 3 minutos, entonces vamos a ver cómo. Me voy a saltar los otros puntos porque quiero llegar a la concreta que es en lo que estamos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué opciones tenemos los nicaragüenses? Estamos de nuevo en una situación sumamente terrible, ya lo explicaba antes Evelyn, ¿verdad? De nuevo estamos enfrentados, confrontados, de nuevo no hay una guerra, afortunadamente, que sería peor que lo que tenemos ahora, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resolvemos? Yo soy un convencido, y a la luz de la experiencia, y a la luz de los elementos que estamos viendo, de que se están creando las condiciones para que el diálogo y la negociación sean una de las herramientas para resolver el problema. Ya dije antes que el diálogo y la negociación no es una herramienta única. ¿No? La solución pasa por otras cosas: organización, trabajo, presiones, etcétera, ¿no? Estoy convencido que es posible. Estoy convencido que la oportunidad que va de aquí a noviembre del 2026, que son elecciones, es una oportunidad clave. Es una oportunidad clave, ¿verdad? El régimen no está en un lecho de rosas. El régimen tiene problemas tremendos. La macroeconomía la tiene excelente, pero la microeconomía, la vida familiar, la concreta de la gente, el ingreso, la capacidad de compra, la capacidad, etcétera. La capacidad de consumo se sostiene por las remesas, ¿sí? Y además no hay perspectiva. Perspectiva de que le ayude quién, que le ayuden los chinos, que le ayuden los rusos, es mentira. Eso no existe. Entonces, no hay salida para el régimen con el modelo actual que tiene de cierre total de los espacios políticos democráticos y de represión indiscriminada. No hay salida. En ese contexto, nosotros que estamos en la oposición a este estado de cosas, este régimen, planteamos que hay que buscar, hay que trabajar para hacer las propuestas y los planteamientos que nos permitan una salida. ¿Va a ser posible o no va a ser posible? El tiempo lo va a decir, pero es una oportunidad y las oportunidades hay que aprovecharlas. Yo soy un convencido inclusive. Están viendo señales. Están viendo señales. Esta salida, no solo los 222, esta salida de los últimos, los 135, no es casual. Eso indica. La forma que salieron, ¿verdad? Ya daban algunos indicios ayer de cómo negociaron la salida de estos últimos, ¿verdad? Hay indicios de que las cosas, el mensaje críptico del 14 de septiembre, yo quiero, dice Ortega, que los nicaragüenses nos juntemos, aquellos que están pensando en hacerle daño a Nicaragua, juntémonos para sacar adelante a Nicaragua. Es que efectivamente, lo que él no quiere decir es que le están haciendo daño a Nicaragua, sobre todo ellos, ¿verdad? Pero que lo clave es
el planteamiento de que juntémonos todos para salir adelante, está bien, juntémonos todos para salir adelante, pero eso va a haber que negociarlo, va a haber que platicarlo y va a haber que dialogarlo. Esa es mi conclusión y yo creo que hay que prepararnos y hay que trabajar en ese sentido. Y yo invito a los nicaragüenses a que reflexionemos en ese sentido. Y finalmente le agradezco a Expediente Abierto por todo este esfuerzo. Nos ha permitido, en primer lugar, ayudarnos a sobrevivir económicamente a los que no tenemos recursos económicos porque nos quitaron nuestras pensiones de vejez, ¿verdad? Y además porque nos ha permitido a los opositores intercambiar, platicar, que se escuchen no solo nuestras voces, sino pensar de manera más colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a tener preguntas y respuestas, así que perdón por la cortada del tiempo. El siguiente becario es John Serna. John va a hablar sobre las actitudes democráticas de la oposición nicaragüense. Dale, John. Buenos días a los presentes. Me conocen más por Tigrillo que por John Serna. Y junto uno de los puntos para poder llegar hasta acá, donde encontramos la revitalización de voces, donde encontramos tres cosas: resiliencia, encontramos un incentivo para poder seguir en la lucha por la democracia en Nicaragua. Parte de poder elegir este tema y poder ampliar el panorama de lo que estamos haciendo y lo que podríamos hacer. Entonces, déjenme entrar en materia. El estallido social y político de 2018 es el claro ejemplo de aspiraciones a un sistema democrático y eficaz. Más que ser una serie de eventos que marcaron al país, fue el cansancio colectivo de años de abuso, negligencia e irresponsabilidad. Fue el deseo de cambio de millones, el deseo de vivir, puesto que el pueblo alzó su voz en un unísono, demandando libertad, cambio y mejores condiciones de vida. Sin embargo, dicho deseo se vio opacado cuando el gobierno de turno decidió atacar a los manifestantes, que según un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, publicado en 2021, al menos 355 personas fueron víctimas fatales en el contexto de la represión a las protestas sociales entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de julio del mismo. El tejido social que las organizaciones de la sociedad civil fueron constituyendo a partir de la década de los 90, cuando, al finalizar la revolución sandinista, esos grupos recuperan su autonomía, alejándose de intereses partidarios. Hoy día ha sido totalmente desmontado. La prohibición y el cierre de sus organizaciones no gubernamentales ha afectado a los intereses de toda índole, tanto aquellas que impulsaban proyectos de desarrollo comunitario, salubridad, culturales, promoción política, religiosa o de género, han sufrido la cancelación de sus personerías jurídicas y en muchos casos sus líderes se han visto forzados al exilio. Actualmente han desaparecido unas 5.000 organizaciones. Dentro de la vida política del país, para entrar en contexto, este es el de los partidos políticos. En el caso de Nicaragua existen dos tipos de agrupaciones políticas: las tradicionales, con más de 100 años de existencia, es decir, liberales y conservadores, con una larga historia de disputas armadas entre ellas, y el Frente Sandinista, que nació con el objetivo de ser una alternativa a esa forma de hacer política, y que evidentemente fracasó al repetir los mismos esquemas dictatoriales y represivos. Esta cultura política difícilmente podrá responder de alguna manera a los intereses de la mayoría. Las elecciones presidenciales por la mayoría de la Reserva Natural de Indio Maíz desató la ira de los sectores estudiantiles de una gran sensibilidad ecologista y fue el detonante de las protestas del año 2018. En esa crisis se produjo una escalada de violencia por parte del Estado nicaragüense contra estudiantes y la población civil. Ello condujo a la paralización del país por medio de los tranques y la consecuente ola represiva por conquistar los espacios en donde las fuerzas gubernamentales no podían conquistar. La decisión de realizar una protesta cívica sin el uso de violencia es una expresión de lucha democrática sin precedentes en la historia de Nicaragua, impulsada por los sectores estudiantiles universitarios, apoyados por la población civil autoconvocada. Esta experiencia se debe considerar como una alternativa a las luchas tradicionales emprendidas por partidos políticos del viejo cuño. En 2020, estos grupos estudiantiles participaron de la conformación de diversas expresiones políticas, como la Coalición Nacional Azul y Blanco,
Alianza Ciudadana y hasta el partido político Ciudadanos por la Libertad. Otros optamos por promover el retorno de las protestas cívicas a las calles. Todo ese proceso fallido terminó con la prisión o el exilio de los líderes de movimiento y su fragmentación, con la confiscación de las casi 30 universidades privadas. Por ende, el movimiento estudiantil ha sufrido una atomización sin precedentes en la historia de Nicaragua, pues el cierre de las universidades ha implicado en muchos casos el abandono forzoso del país. La constante entrada a prisión de ciudadanos, a pesar de los grandes operativos de excarcelación que se han producido en 2023 y más reciente en 2024, mantienen a la población al interior del país en una situación de zozobra y psicosis colectiva. Esto se suma a la crisis económica que ha elevado el precio de la canasta básica a $520 mensuales, cuando el promedio de los asalariados apenas llega a cobrar al menos $300, lo que en la praxis dicta que la mayoría de la gente esté enfrascada en la búsqueda permanente de la supervivencia económica. Eso hace que en apariencia hay una especie de enfriamiento de los grupos azul y blanco dentro del país. La falta de medios de comunicación independientes que operan dentro del país no dejan opción más que mantenerse informados a través de redes sociales. Sin embargo, el espionaje en redes es exhaustivo y hay personas encarceladas que han explicado que sus acusaciones en los juicios fueron dar un me gusta a determinada opinión. La última reforma del Código Civil establece que es un delito difundir información falsa vía digital. No obstante, cada vez que hay un acontecimiento puntual, como las elecciones en Venezuela o la liberación de presos, las redes de mensajería privada se vuelven a activar. Ello evidencia que la gente no se ha ido a su casa porque ha perdido interés en el desarrollo de la crisis, sino que no se mantiene activa porque no hay que hacer. En cambio, la situación en el exilio, producto del descontento colectivo y por la necesidad de organización, surgen diferentes grupos y colectivos que se autodenominan opositores y cuyos objetivos son derrocar a la dictadura. Eso pareciera un objetivo en común, que se ve opacado por los debates de quién tiene la razón, o si es la derecha o si es la izquierda. Los primeros grupos de exiliados salieron de Nicaragua después de la arrasada de los tranques en julio de 2018, cuando las fuerzas parapoliciales atacaron con armamento de guerra las barricadas establecidas en todas las ciudades de Nicaragua. Estos ataques contra la población desarmada dejó un saldo de más de 2.000 heridos que huyeron hacia la frontera sur en Costa Rica. Uno de los problemas que la llamada oposición presenta es la ubicación en diferentes países con distintas dinámicas. No es lo mismo estar en Miami viviendo bajo las leyes de Estados Unidos con una diáspora de los años 80 que vivir en Costa Rica donde la oposición es mayoritariamente gente que viene del mundo de los autoconvocados. Los estilos y las formas de trabajo son muy diferentes. El problema sigue siendo el establecimiento de coordinación en cuanto a las acciones que se llevan a cabo. Se han hecho esfuerzos en este sentido, pero aún quedan retos pendientes. Igualmente, miles han salido del país y se les ha prohibido su ingreso, o los que por muchos años residieron en el extranjero y al intentar volver se les ha prohibido, ya sea por su relación con un opositor o por ser identificado como una voz disidente. Surgiendo también de nuevas agrupaciones, protagonistas y conflictos, como una línea cronológica de las acciones en las organizaciones ante la crisis. Gran parte de estos grupos, cuando estaban en Nicaragua, tomaron la iniciativa de crear espacios de formación, sensibilización y seguimiento, liderados empíricamente por voluntarios para hacer frente a la situación sociopolítica. Asimismo, se formaron grupos con carácter humanitario para asistir personas afectadas directamente por el régimen, como familiares de presos políticos y asesinados, así como estudiantes expulsados de sus universidades. Parte de estas intervenciones también abordaron la construcción de memoria histórica y la salud mental. Estas iniciativas partieron de la construcción de redes de apoyo. Todo este trabajo voluntario se vio comprometido por la poca capacidad de respuesta ante las inseguridades, acoso y vigilancia permanente por parte del gobierno dictatorial. El peligro, además de ser latente, creció en gran medida. También se crearon iniciativas de arte para la demostración de descontento social para dar mayor fuerza y vitalidad a la protesta. Entonces, en este sentido, hay demasiados desafíos por atender, porque a pesar de los avances, la lucha por la democracia en Nicaragua enfrenta conflictos entre el antiguo exilio y el nuevo, en su búsqueda por enfrentar al régimen de Ortega, la falta de justicia transicional, la memoria histórica, la existencia de presos políticos con un número mínimo de 37. Pero también hay oportunidades.
La diáspora nicaragüense juega un papel crucial en la denuncia de las violaciones de derechos humanos y la promoción de la democracia en el exterior. La población nicaragüense ha demostrado su capacidad para luchar por la democracia. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de apoyar estos esfuerzos y contribuir a la construcción de un futuro democrático para Nicaragua. Y también es importante promover el diálogo y la colaboración entre los diferentes sectores de la sociedad nicaragüense, tanto dentro como fuera, para poder conectar y estar preparados ante un eventual cambio en pro de la democracia. Perdón. En el sitio web de Expediente van a poder ir encontrando, estamos en la etapa final de la beca. Estamos trabajando para seguir para asegurar que podemos seguir en este proceso de seguir colaborando a través de este tipo de investigaciones para poder traer la democracia a Nicaragua. Entonces, en la medida que vayamos terminando las investigaciones de los becarios, van a ir apareciendo, pero ya pueden encontrar, y también por ahí anda circulando una hojita para que puedan leer con el QR, con el código QR, para que puedan entonces acceder a eso. No sé si hay preguntas, comentarios. Edipcha, y ¿tiene micrófono por allá? Excelente, gracias. Edipcha y Elvira, por ahora. Adelante, Edipcha. Buenos días. La verdad es que me emocionó mucho el video de Víctor Hugo, porque creo que a veces las palabras no bastan. Y de alguna manera creo que el gran desafío que tenemos nosotros, y lo señala John en su última intervención, es cómo nosotros nos ponemos de acuerdo. Y el conflicto entre las diferencias ideológicas que tenemos como nicaragüenses en no es lo mismo escucharte que verte. Y creo que esa complementariedad del discurso con el video tiene una potencia impresionante. No para resolver solamente la mirada frente al diálogo y a lo posible, sino frente a lo real en este momento que es el conflicto nuestro. Porque es de una gran generosidad y de humanismo y de reconocimiento de que al final nosotros como nicaragüenses tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces yo primero decirles que ese video pónganlo, porque le da una potencia a las palabras de Víctor Hugo que a mí me sacó las lágrimas. Y me sacó las lágrimas también porque creo que hay una generación que no tiene memoria histórica sobre esto y que hay muchos episodios que están borrados de la historia. Y que ese video puede resolver muchas diferencias de personas que siguen utilizando palabras muy fuertes contra el sandinismo sin darle ningún tipo de sospecha o duda a que así había gente buena, que sí había gente con valores, que sí había gente haciendo algo de verdad por Nicaragua. Entonces, yo quería hacerles esa solicitud. No pongan solo el texto de Víctor Hugo, acompáñenlo con el video. Gracias, Edipcha. Gracias por la sugerencia. Elvira. Sí, buenos días. Yo en primer lugar quiero agradecer esta iniciativa de Expediente Abierto porque creo que nos abre la puerta y nos pone a la orden una serie de reflexiones que de hecho ya hacen parte de la memoria tan necesaria de construir en Nicaragua. De dejarla documentada, ¿verdad? Y creo que reflexiones desde las voces de los encarcelados, desterrados, las hace sumamente valiosas y valederas. Entonces, efectivamente,
los tres relatos, las tres reflexiones que hemos escuchado hoy, aparte de las otras que están allí en la hojita que mencionaba Damaris, creo que tenemos la responsabilidad de verlas, de leerlas y reflexionarlas nosotros también junto con ellos. Luego de este pequeño comentario, yo quisiera referirme a asuntos un poquito particulares que abordó cada uno. A mí me parece sumamente central que se esté hablando de justicia transicional en Nicaragua. Es algo que en los años 70, en los años 80 y todavía a inicios de los 90, era un concepto todavía muy poco desarrollado y realmente en Nicaragua pasó de noche. Me refiero a la experiencia de la sociedad post-conflicto en la que nos convertimos con la transición de 1990. Y mucho de lo que se ha elaborado en términos de justicia transicional viene precisamente de la experiencia de Nicaragua. Muchas veces muy poco documentada y muy poco reconocido, pero todo lo que hubo, al menos en la primera mitad de los años 90, en términos de mediación, reconciliación, diálogo en Nicaragua, le da mucho sustento teórico y se ha elaborado a partir de esa experiencia de nicaragüense. Y me consta porque en muchos de los teóricos que han trabajado esos conceptos estuvieron en Nicaragua en los 90 y yo estuve ahí a la parte de ellos. Y lo que sucedió, por ejemplo, entre los excombatientes en ese momento también fue realmente muy valioso. Entonces creo que hay que recuperarlo. Creo que el tema que menciona Evelyn de las personas a las que se les ha violentado sus derechos humanos tienen que ser el centro de ese proceso de justicia transicional que se tiene que dar en Nicaragua. Y allí también el centro vuelve a ser, para referirme a lo que planteó Víctor Hugo, el centro tiene que ser también la apertura, ¿verdad? La disposición de diálogo, de negociación, de entendimiento, de comprensión, que es algo que en este momento a veces cuesta mucho por la polarización, por el profundo dolor que nos ha provocado en algún momento, por lo menos una parte de nosotros, tiene que reflexionar sobre esto, ¿verdad? No digo que tiene que hacer la concesión o mucho menos olvidar, pero sí hay que reflexionar sobre esto. Y en la última parte de mi comentario en relación a lo que planteaba John, es algo que yo he trabajado en algún momento y que él lo planteó muy bien, y es que realmente la sociedad nicaragüense ha cambiado, nosotros hemos cambiado. La sociedad nicaragüense tiene una vocación cívica, pacífica, y eso se ha visto a lo largo de toda esta, de toda esta acción social, de todas estas acciones sociales desde 2018 hasta el día de hoy. Y eso creo que es algo a lo que le tenemos que dar mucho más valor del que actualmente le reconocemos. Muchísimas gracias de nuevo a los tres por estas reflexiones. Gracias, Elvira. Solo recordarles que el objetivo principal de la beca es que este material que estamos produciendo, que está realmente dividido en 4 grandes temas: uno es autoritarismo y resistencia, el segundo es democratización y participación política, el tercero es diálogo y negociación política, y el cuarto es justicia transicional y reparación, sean también material que podamos usar en la práctica para la reconstrucción o para la construcción de la democracia en Nicaragua. Les agradecemos de verdad todo, les agradecemos al CAS, les agradecemos que pues vamos a estar por ahí
¿verdad? Si hay comentarios o algo, pero gracias, de verdad. Gracias por seguir en resiliencia, gracias por seguir apostando a que sí podemos como sociedad nicaragüense construirlo desde la perspectiva cívica y no como históricamente hemos resuelto nuestros problemas. Gracias a todos y todas. Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre